Dijo Mark Twain que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Si esto es verdad, con este vídeo lo tengo muy jodido, porque este tipo de vídeos suelen ser infestados por espectadores polarizados por opciones políticas, llamémoslas extremas. No sé si han notado el puntito rojo del vídeo, que quiere decir que puede herir su sensibilidad si es usted mononeuronal, es decir, si ha sido usted contagiado por el virus de un partido político y ya está usted radicalizado, polarizado y es incapaz de escuchar opiniones ajenas sin intentar corregirlas. Si es este el caso, usted lamentablemente ya no tiene remedio y mi consejo es que abandone este vídeo ya mismo, porque va a arañar las paredes de la habitación, va a tener taquicardias, le van a salir espumarrajos por la boca, va a dejar comentarios enfurecidos como la vieja que chilla la tele, y todo por lo que dice un cuñado random al que usted no conoce de nada y que no deja de ser un charlatán más de YouTube. Este mensaje va en especial para los votantes de Podemos y sobre todo los de Vox, que han resultado ser los nuevos veganos, crossfiteros, testigos de Jehová y analistas del Bitcoin del espectro político. No sé si es mucho pedir, pero si fuera posible me gustaría que se quedaran solo personas racionales y con cierto espíritu crítico. Sí, supongo que es mucho pedir. Piensa en tu vecino, ese señor que baja todos los días al perro, al que ves llevando las botellas al contenedor de vidrio, al que te encuentras en el ascensor y te sonríe tímidamente, el que ves comprando en la misma frutería que tú. ¿Te imaginas a ese tipo, en apariencia inofensivo, pegándole fuego a una pira de cadáveres de judíos? En muchas ocasiones la gente se pregunta cómo coño es posible que simples ciudadanos anónimos, pacíficos y lo que podríamos llamar normales, fueran capaces en muy pocos años de convertirse en fanáticos seguidores del nazismo y contribuir a perpetrar, bien por omisión, bien por acción, uno de los episodios más escalofriantes y vergonzosos de la historia. Porque, verán ustedes, los nazis esos tuvieron que salir de alguna parte, no gemaron de la nada. Los nazis no son un grupo de gente que crecieron en una caja de 2x2 y que de repente los dejaron salir para hacer sus cositas nazis. No, los nazis salieron de las fruterías, de las fábricas, de los colmados, de los parques, de las pescaderías, de las zapaterías, de las tiendas de bragas, de los sindicatos. Eran gente como usted y como yo, gente que durante un periodo de la historia vivió una especie de hipnosis colectiva que los hizo ser capaces de cosas inimaginables. Joseph Goebbels nació en 1897 en el seno de una familia católica acomodada. Cuando tenía 4 años sufrió una grave enfermedad que lo dejó cojo, algo que impidió que pudiera participar en la Primera Guerra Mundial. Cuando era chaval, Goebbels tuvo buenas notas y acabó estudiando en 8 universidades diferentes hasta que se doctoró en 1921. Los que lo conocieron aseguran que desde su adolescencia Goebbels tenía lo que hoy denominamos carisma, una capacidad innata de encandilar a todos aquellos que lo escuchaban. Este carisma lo llevó a incorporarse a la cúpula del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1926. 2 años más tarde, ocurrió una cosa muy curiosa. El líder del partido, Adolf Hitler, comenzó a ser percibido de un modo distinto en la sociedad. Arrestado por atentar contra el Estado, comenzó a percibirse como un mártir, un glorioso mártir, torturado por comunistas y socialistas, que eran marionetas de Moscú. De este modo, la opinión pública alemana comenzó, de una forma gradual al principio y exponencial después, o lo que hoy llamaríamos viral, a odiar al extranjero, a los comunistas, a los Juden, y a ensalzar los valores del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Se desarrolló la denominada propaganda negra, que consistía en desprestigiar al adversario con lo que hoy denominamos fake news. El vuelco de opiniones en la sociedad llevó a manifestaciones violentas, a quemas de libros y de simbología no alineada con el movimiento nazi. Todo esto fue orquestado por Goebbels, y con el ascenso de Hitler al poder, al ser nombrado ministro de Propaganda y de Información, pudo aplicar estas políticas de persuasión de masas a todos los medios de comunicación disponibles: el cine, la radio, la literatura, los periódicos, bloqueando información del exterior
y organizando actos propagandísticos que reforzaban la figura del Führer. Durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo durante la Segunda se perfeccionó de forma sistemática la ingeniería social, la propaganda, el control de las masas y sus opiniones. Porque, verán, hasta la fecha, aquellos que estaban en el poder no estaban tan interesados en convencer, sino únicamente en mantener el poder a la fuerza, a hostias. Pero llegó un momento en que no bastaba con mantener a las personas cautivas, sino que había que generar un vuelco en sus opiniones y sus afectos. Y de todo esto, uno de los máximos exponentes fue Joseph Goebbels. Sus tácticas se siguen empleando hoy en día sin pudor por dictaduras como la venezolana, la norcoreana, la cubana, pero también en democracias, o, esto es muy cansino, pseudodemocracias, lo que las personas conocen como democracia, pero es partitocracia, o lo que quiera que sea el régimen que actualmente funciona de forma mayoritaria en Occidente y en España, que ya no sé cómo cojones llamarlo para que nadie se indigne o se sienta aludido o intente corregirme. En concreto, Goebbels sentó las bases de 11 principios que, correctamente aplicados, contribuían a hacer pivotar la opinión pública de un modo muy evidente, y los empleó de manera sistemática a lo largo de todos los años que estuvo al frente de la propaganda nazi. La política actual es heredera en gran medida de las técnicas manipulativas de Goebbels. En un principio podría parecer que solo los partidos más polarizados, en el caso de España Podemos y Vox, emplearían estas técnicas, pero es que ya todo es polarización, montaje y manipulación en la política moderna y por lo tanto todos en mayor o menor medida emplean estas estrategias para captar tu voto, porque no olviden que la política moderna nos quiere hacer creer que representar al pueblo significa reeducarlo en lugar de reflejar lo que piensa. Y dado que la política ha conseguido contagiar de su podredumbre a la sociedad civil, muchos de estos métodos se han imbricado en la comunicación popular de tal forma que forman parte del día a día de las redes sociales, de los medios de comunicación y hasta de la conversación de la barra del bar. Incluso los empleo yo involuntariamente y hasta puede que los emplee en este vídeo. Con la salvedad de que yo no tengo ningún interés en gobernar el país, sacar dinero de convencerte de nada, me importa un carajo que me hagas o no me hagas caso y en general de todo esto solo saco hostias y a veces ni siquiera sé por qué cojones lo hago. Pero ellos, en cambio, viven de manipularte, no de resolver tus problemas, no de gobernar por el bien del país. El objetivo último de un partido es la manipulación de masas. Y estos mismos ejemplos que voy a darles podrían aplicarse seguramente a cualquier partido. Pero miren, da la casualidad de que Vox y Podemos me caen peor porque son más mentirosos. Por poco, por poquito, pero más mentirosos. Y como este es mi canal y estas son mis opiniones, pues aquí van. El primer principio del que me gustaría hablar es el de la simplificación y el enemigo único. Adolf Hitler empleó este método para conseguir que la gente odiara a los marxistas y a la población judía. Por su parte, Paquito Franco lo empleó cuando señalaba a los rojos o a los judeo-masones como responsables de todos los males. En general, el principio consiste en elegir un colectivo, usualmente sobre el cual ya existen ciertos prejuicios asentados, y al que hacer responsable de todo lo malo que ocurre en el mundo. Un ejemplo más que evidente es la inquina con la que Podemos trata al hombre blanco cis heterosexual. No lo digo yo, lo dice una de sus diputadas, que cobra más de 80.000 euros del contribuyente para fomentar el odio al hombre blanco. Lo dice ni más ni menos que la que fue alcaldesa de la capital del país, para la que el hombre tiene un gen que lo hace violento. Por cierto, los argumentos genéticos eran los favoritos de Goebbels y sobre ellos se asienta ni más ni menos que el holocausto. Que, ojo, no digo yo que vaya a haber un holocausto de hombres blancos cis hetero. A ver, vamos a partir de la base de que yo no soy malo, subnormal o estoy loco. Del mismo modo se puede emponzoñar al enemigo inculcándole todos los males que uno pueda imaginar. Ese enemigo único concentra en sí toda la maldad del planeta. Pondremos como ejemplo al grandísimo Pablo Echenique. Una persona que a juzgar por su conducta pública deduzco que ha tenido poco amor en su vida. En todo caso, para él, la ultraderecha es magufa, conspiranoica, agresiva, anticientífica, machista, estúpida y lo contrario a la Ilustración. Y todo esto lo consigue condensar en menos de 240 caracteres. Es genial. El segundo principio del que me gustaría hablar es el método del contagio. Quiero que echen ustedes un vistazo a este tweet de la cuenta oficial de Vox.
Nunca apoyaremos bajo ninguna presión o chantaje las cuentas de un gobierno entregado a todos los enemigos de España. Distancia infinita con la banda de Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. Fíjese qué tema que se trataba ese día. Ni siquiera tenía que ver con el terrorismo, sino con los presupuestos generales del Estado, pero da igual. Era un momento perfecto para hablar de los traidores de la patria. El principio del método de contagio consiste en unir diversos adversarios en una sola categoría, en este caso, enemigos de España, o los que quieren romper España. Categoría en la que, empleando el método de contagio, consiguen meter a gente tan variopinta como exterroristas, inmigrantes, progresistas, comunistas, socialistas, independentistas o feministas. Esto es el núcleo también de la estrategia comunicativa de Podemos, hasta tal punto que ya se ha convertido en una especie de gag de los que no somos de Podemos. Para Podemos, todo el mundo es facha, franco, pantano, menos ellos. Alerta antifascista. Alerta antifascista. A ver, que pongo este fragmento del difuntiño porque es quizá el más folclórico, pero usted no tiene más que hacer un repaso en Twitter de la palabra facha y se encontrará ejemplos de todo tipo. El Papa es facha, Pedro Sánchez es facha, la justicia es facha, los cacahuetes son fachas, yo soy facha, tú eres facha, él es facha. Al reducir al adversario a una idea caricaturizada de sí mismo, no tienes por qué escuchar sus argumentos. El enemigo forma parte de esa amalgama informe que solo merece desprecio. Esos de ahí fuera, los que no son los nuestros, los fachas. El tercer principio es el de la transposición. Consiste en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos de tal modo que la defensa argumental no es defensa en sí, sino un ataque en toda regla. Para los nazis, la culpa de todos sus males la tenía el Tratado de Versalles. Ellos no eran extrema derecha, eran nacionalsocialistas. Para Podemos, la culpa de todos los males es de la casta. Ellos no son la casta, son el pueblo. Yo creo que nadie en este mundo en la actualidad, nadie que esté en su sano juicio, no se da cuenta de que la cúpula entera de Podemos ha adoptado una forma de vida que se corresponde punto por punto con lo que ellos atacaban hace unos años. Desde enchufar a primos, cuñados, amigos y parejas, hasta abandonar el barrio obrero que prometieron que no abandonarían nunca para irse a vivir a un chalet hortera con piscina. No cabe la más mínima duda de que si le das la oportunidad a un podemita de acoplarse a la casta, se acoplará como una garrapata. Pero, antes de que alguien le pueda reprochar nada, como estarán viendo los tweets del difuntiño, se dedica a señalar al adversario los mismos defectos que tiene él. Este tuit es especialmente interesante. En él pregunta: ¿entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? Y manda cojones, acto seguido, en cuanto pilla carguiño, se compra una casiña por ese precio, por ese valor. El cuarto principio de Goebbels para la persuasión de las masas es el principio de la exageración y desfiguración. Ese principio pasa por convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Este es un principio amplísimamente empleado para eliminar al contrario en cuanto le pillas cualquier pecadillo infinitesimal. Por ejemplo, todo el lío que se montó cuando aparecieron unos vídeos de Cristina Cifuentes rateando unas cremas, chorrocientos años atrás. En general, los políticos están deseando que el otro cometa el más mínimo error para exigir su dimisión, como si la dimisión de un político, algo que resulta traumático en la cadena de mando y que provoca una inestabilidad institucional bastante grave, favoreciese a alguien más que a ellos mismos. En todo caso, un buen ejemplo de desfiguración es este tuit de Santiago Abascal. Mire, la chusma de Izquierda Unida ya no disimula. Quieren acabar a bombazos con el Valle de los Caídos porque comparten con ETA el plan de destruir España. Para probar esto, ha encontrado en la maraña de Internet un tuit de la cuenta de Izquierda Unida de Madrid Centro. Es decir, una cuenta de un barrio de Madrid, que seguramente lleve un chaval muy joven de estos alternativos, ya saben, que siente gran apego por los cánidos y los instrumentos musicales de viento, que sabe poco de la vida y que seguramente en unos años estará perfectamente acoplado al sistema. Seguramente el chaval que ha escrito esto tiene un peso minúsculo, es un aficionado que ni piensa lo que dice porque lleva una cuenta de Twitter con muy poquitos seguidores, que son todos hooligans, amiguetes, y que seguramente tuitee en el baño. En fin, todo es muy precario y muy cutre, pero Abascal emplea ese tuit irreflexivo para deducir que todos, la chusma de Izquierda Unida y Podemos, quieren acabar con España, ni más ni menos. Pero coño,
Si es un chaval insignificante con unas rastas que parecen el culo de una oveja, que es la cuenta de un barrio de Madrid, que la lleva un chiquito sin supervisión parental, cojones. Déjalo que camele, hijo, déjalo que camele. Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Qué grande fue el Fari, ¿verdad? El principio de la vulgarización consiste básicamente en tratar a tus electores como imbéciles. Toda propaganda debe ser popular, debe conseguir adaptar su nivel al menos inteligente de los individuos al que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Al fin y al cabo, la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. No hay más que oír lo que se corea en las manifestaciones. Además, la masa tiene gran facilidad para olvidar. La verdad es que la cuenta de Twitter en Podemos en muchas ocasiones parece diseñada para idiotas, como por ejemplo vean este tweet que aparece un día sin venir a cuento, así de la nada. Encuentra las diferencias entre la política real, la nuestra, y la antipolítica. Ertes versus Almeida y su estatua de la Legión. La ley de la infancia, que por cierto quizá no se aplique en Baleares, versus el ultraje de que los escolares tengan que escuchar el himno de España en los colegios de Murcia, Dios mío, pobrecitos ellos. O la acogida de 200 menores moribundos versus Abascal liándola en Ceuta. Incluye pictogramas, por si alguien no se ha dado cuenta de dónde está el bien y dónde está el mal. Con el fondo morado y el fondo negro, y esas letras creepy que parecen sacadas de los créditos iniciales de una película de terror de los años 70. O, por ejemplo, cualquiera de la mierda de videoblogs que subía Ada Colau a su YouTube, hablando a cámara como si al otro lado estuviera el aula de desahuciados del Cotolengo. Es un buen momento para desmentir mentiras, bulos, fake news, algunas que llevo escuchando todo el mandato y desmintiendo todo el mandato, otras que seguro que vamos a escuchar durante esta campaña. ¿Han escuchado ese tono? El día que un político te hable como si fueras un imbécil, ten cuidado, está aplicando el principio de la vulgarización de Goebbels. Igual que cuando se dirige a ti en términos simples que explican en pocas palabras conceptos complejos, sobre todo definiendo al adversario. Gobierno social comunistarra. Toma ya, a tomar por culo, hombre. Uno de los principios más conocidos de las tácticas de persuasión goebbelianas es el de la orquestación, popularizado con la frase: si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Cuando se aplica la propaganda debe hacerse limitándose a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Es también la táctica más empleada por el Ministerio de Igualdad, capitaneado por, llamémosla la viudiña. Si Pablo Iglesias es el difuntiño, ella es la viudiña. Si uno mira el Twitter del Ministerio de Igualdad de España, tiene la sensación de que en el país las mujeres son perseguidas por la calle con puñales o látigos y son violadas en masa por las esquinas. Violencia de género, violencia machista, violencia de género, violencia machista, de género, maltrato a las mujeres, violencia de género. Y ojo que no estamos hablando ni de Somalia, ni del Chad, ni de Pakistán, estamos hablando de el quinto país del mundo mejor para ser mujer. Bueno, no, perdón, era el quinto país del mundo, hasta que abrieron el Ministerio de Igualdad y ahora ha bajado al 15º, que, ojo, sigue siendo un puesto muy meritorio, ¿eh? De todos modos, no se preocupen, solo hay que incrementar un poco el presupuesto del Ministerio y seguramente remontamos. Sin embargo, a pesar de estar en el top mundial de los países para ser mujer, violencia de género, maltrato a las mujeres, mujeres violadas todo el día, una y otra vez, para convencerte de la urgencia de solucionar un problema que es residual y que entra dentro de los márgenes de lo razonable en una población de 47 millones de habitantes, porque, al fin y al cabo, el mundo es una mierda y hay locos que hacen daño a otras personas. En concreto, en 2020, 43 locos de una población de 47 millones. Pero el Ministerio de Igualdad vive de que haya muertos por violencia de género, vive de eso. Se nutre de la desigualdad y de la violencia intrafamiliar y buscará visibilizarla de todas las formas posibles para convencerte de que es el principal problema al que se enfrenta el país. Principio de renovación consiste en emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que haga imposible seguirlo para contestarlos. La respuesta del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Un vivo ejemplo de cómo funciona el principio de renovación es cómo Vox trata el tema de la inmigración ilegal. Verán, se estima que en España hay alrededor de 12.000 menas.
que no sé si son 12.000, esa es la cifra oficial, porque yo no los he contado, como si son 40.000. A efectos explicativos, hasta me resulta mejor que sean 40.000. Mire, si fueran 40.000 de una población de 47 millones, pues ¿qué quiere que le diga? Es un problema semejante al de la violencia machista que Abascal se encarga de minimizar. Porque en España, en 2020, se inscribieron como víctimas de violencia de género y de violencia doméstica un total de 39.494 personas. Así que, si hubiera 40.000 menas, la dimensión del problema sería la misma. Es decir, desde un punto de vista estrictamente estadístico, algo casi inapreciable, algo que afecta al 0,08% de la población. Y sin embargo, Vox lo ha convertido en un problema de seguridad nacional. ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir todos, los moros nos están comiendo empezando por los cojones, nos matan, nos violan. ¿Y cómo lo hace? Vox descubre, por ejemplo, que se está proporcionando unas ayudas a unos menas y pone en marcha todo su aparato para darlo a conocer. Si resulta que las ayudas no eran tantas como parecía al principio, pues se saca un vídeo para acusar a los menas de la criminalidad creciente. Si las cifras no son tan contundentes como querían hacerte creer, se señala una violación grupal de chavales que al parecer pudieran ser marroquíes o eran medio marrones. Si al final no eran moros, se pide al ejército que salve las Islas Canarias con sus buques de guerra. Se entra en una espiral endiablada para aturdir a la población con medias verdades camufladas, exageradas y que siempre sustituyen a las anteriores sin detenerse ni un solo momento. El principio de la verosimilitud consiste en construir argumentos a partir de fuentes diversas o de informaciones fragmentarias. Es decir, aunque se esté mintiendo o sosteniendo una tergiversación, si es posible, hay que partir de algún dato, un dato que parezca verosímil, incluso aunque ese mismo dato esté medio tergiversado. Por ejemplo, la Viudiña dice que según la ONU, el cambio climático es machista, dificulta la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, para la Viudiña, la ONU, que es un organismo internacional dotado de cierta credibilidad, refrenda sus delirios y contribuye a perpetuar su ministerio y la pléyade de charos que comen de él. Resulta que esta afirmación suya proviene de un fotoreportaje realizado por las Naciones Unidas y en el que se describe la vida de las mujeres en las sequías de África y en los destrozos de huracanes o terremotos. No hay hombres en el fotoreportaje porque es un fotoreportaje sobre mujeres, pero la Viudiña ha creado un argumento falaz partiendo de un dato plausible. Por su parte, el principio de silenciación no es más que desviar la atención sobre los temas que no interesa tratar, a veces contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Los nazis nunca hablaban de los campos de concentración, la noche de los cuchillos largos o los alemanes muertos en el frente. Podemos nunca habla de su participación en el desastre económico y político de Venezuela, o de la actitud machista del difuntiño asegurando que quiere azotar a una periodista o irse al baño a refrescarse con una becaria. Fíjense que me ha resultado muy complicado encontrar titulares ilustrativos sobre estas cuestiones en prensa alineada con Podemos. He tenido que acudir a cabeceras fachulas. Del mismo modo, Santiago Abascal no menciona el chalet que se ha comprado de casi 800.000 pavos o las 3 escisiones que ha sufrido su partido en el último año. Tampoco aborda sus posibles relaciones con la organización ultracatólica y paramilitar El Yunque o con el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Todo lo que sea hablar de los pecaditos del otro, no hay problema, pero de lo propio, no. ¡Esto para 4! No moleste, 4. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de algo preexistente, una mitología nacional, un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Y sobre esa mierda hace florecer sus ideas. Cuando el fascismo italiano de los años 20 y 30 apelaba a la glorificación del Imperio Romano, o el franquismo lo hacía con el Imperio Español y los Reyes Católicos, ese imperio que supo caminar sobre el azul del mar siguiendo el poner del sol, o cuando Hitler culpaba de todos sus males a la población juden y al comunismo, estaban todos haciendo uso de este principio. Igual que cuando Abascal sale vestido de conquistador, que viene siendo lo mismo. Pero Podemos emplea un mecanismo más civilino de transfusión, basándose en una realidad preexistente para aplicarla a lo que a ellos le interesa. Esto lo hace, por ejemplo, cuando menciona las cloacas del Estado. Parte de una realidad innegable, que existe un aparato civilino que el Estado emplea para manejar sus hilos, y a partir de ahí, todo aquello que no esté alineado con sus intereses es cloaca. Todos estos son tweets de Pablo Echenique en los que se mencionan las cloacas. Si haces una búsqueda del Twitter de este hombre hablando de cloacas, te vas a quedar acojonado.
Y el último principio es el de la unanimidad. Consiste en convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Son innumerables las ocasiones en las que el difuntiño ha dicho que los españoles en realidad lo que quieren es una república. Para refrendarlo, o bien ha empleado encuestas de Chichinabo publicadas en medios afines, o bien su propio coño moreno. Pero para él hay una mayoría clamorosa y aplastante que quiere acabar con la monarquía. Para él, en Navidad, cuando las familias están pelando el langostino, el tema candente de la mesa es ¿por qué no somos una república de una puta vez? Del mismo modo, la viudiña constantemente se hace portavoz, bueno, debería decir portavoza, de las mujeres. Para ella, lo que ella dice es lo que dicen las mujeres. O incluso las nuevas generaciones están señalando un futuro feminista, ecologista y más justo. Al referirse constantemente a lo que dicen las mujeres, las nuevas generaciones, los jóvenes o la sociedad en su conjunto, está aplicando un principio de unanimidad de manual. Y Vox hace lo mismo. Cada vez que montan una de sus manifas, a las que acuden 4 viejos apolillados y algún joven con demasiada testosterona rugiendo por sus venas, publican una foto escorada para que parezca que hay más gente de la que hay y, ¡oh sorpresa!, los españoles se ponen en pie contra el gobierno gran hermano del paro y la miseria. ¿Pero qué españoles, coño? Si eran 3 con un megáfono. Al principio de esta arenga me preguntaba cómo es posible que ese vecino hipotético que compra la misma frutería que tú pudiera terminar incinerando cadáveres de judíos. Y es indudable que la manipulación de masas tuvo un papel imprescindible en este cambio de actitud de toda una sociedad. Lamentablemente, las herramientas están ahí y son conocidas. Goebbels tuvo la oportunidad de emplearlas en medios de comunicación que pudo usar a su antojo porque ascendió al poder y los convirtió en sus títeres. Por eso, la pluralidad informativa es fundamental y por eso también es importante que quienes emplean de un modo tan flagrante los mecanismos de manipulación ya conocidos no lleguen nunca al poder para que no puedan engañar a todo el mundo y que por lo menos engañen solo a una pequeña parte, una parte que puede perfectamente ser usted. ¿Se lo ha planteado, amigue? ¿Se ha planteado que si usted es un partido, en realidad vive un colosal engaño, diseñado hace casi 100 años por un tío bastante más listo que todos nosotros? A ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios.